Bueno, vamos a ir arrancando, pero hoy tenemos un capitulazo. Capitulazo, así que, bueno, pero antes de arrancar, les voy a pedir algo. Porque este podcast tiene un laburo atrás. Tiene un laburo de preproducción, que hablamos con la gente, tenemos que ir hasta el lugar donde grabarlo o hacernos un rato, nuestra tarea, un tiempo como para poder grabarlo. Hubo una inversión, compramos un micrófono para que se pueda escuchar un poquito más lindo. Tenemos ganas de seguir haciéndolo, tenemos ganas de que podamos seguir escuchando historias de guardavidas, ¿sí? Hay mucho todavía por recorrer. Y les vamos a pedir algo, les vamos a pedir algo. Les voy a pedir puntualmente que se suscriban al canal de YouTube que tenemos, que se suscriban a Spotify también, que comenten abajo de los capítulos si les gusta o si no les gusta también, pero la verdad es que queremos saber si hay repercusión, si nos están escuchando, eh, críticas también, lo que sea. Pero bueno, queremos tener un poco una interacción con ustedes que están del otro lado, porque nosotros los grabamos y bueno, capaz que no gusta, que hay que cambiar alguna cosita, y bueno, dejaremos de hacerlo o modificamos también como para mejorar. Así que eso es lo que le vamos a pedir. Los podcasts son gratis, tienen trabajito atrás. Así que bueno, como para valorarnos desde ese lugar, les voy a pedir eso puntualmente. Un me gusta, un like, un corazoncito, un comentario, de lo que sea. ¿Sí? Muchas gracias. Vamos a arrancar. Bueno, ahí vamos. Segunda temporada del podcast de Mateando entre Guardavías. Un poco reversionado hoy porque, vamos a decir la verdad, porque no mentimos, estamos tomando un vinito entre guardavías. Pero bueno, da igual, da igual. Estamos con Japo, con Mauro Roude. Japo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Estamos de noche acá con una buena compañía, con dos grandes colegas. Sí, nos venimos hasta Pilar a hablar con Ale Jano, Ale Fontana. ¿Por qué te conoce algunos como Jano, Ale? Jano, porque estoy ahí con ese seudónimo en las redes, en Facebook. Me pasó Y un par de veces que decir, bueno, vamos a hacer un taller de rescate, algo con Fontana, y que no sabían quién era. No, Jano. Y ahí, Ale, sí, bueno. no es para mantenerme incógnito, pero Es como. Jano es un apodo que tengo desde chico, así que. Ah, sí, ¿y a qué se Y, debe? y porque es el diminutivo de Alejandro, yo le Ahí decía va. Jano y bueno, me quedó Y Jano. ahí quedó. Y después quedó eso, Alejandro Jano, Jano Fontana, Jano. Ahora yo cuando ponemos algo de los cursos o algo así, dictado por Alejandro Jano Fontana. Y ahí ya no se presta confusión. Bueno, vinimos hasta Pilar, Ale, gracias por recibirnos. Teníamos ganas de hablar con vos porque bueno, sos un referente en lo que es todo esto de guardavidas de hace muchos años. De hecho, casi que nos olvidamos de grabar, Japo lo recordó. Estábamos charlando un montón de cosas y dijimos esto es súper grabable para ver gente que le interesa. Así que bueno, vamos con esto. Como para arrancar te pregunto, Ale, ¿cuánto hace que sos guardavidas? ¿En qué año te recibiste? Mirá, yo creo que me recibí a los 20 años directamente porque todo lo que es la prevención y la seguridad la estoy mamando desde esa época. Porque yo entré a la prefectura y después me formé como guardavidas. Pero mi visión es muy amplia justamente por eso, ¿no? Porque empecé a etapas tempranas a estar en contacto con distintos espejos del agua. Yo empecé en el mar, en realidad, ahí en la zona de Mar del Plata, y vinculado al mar, no específicamente estando en la playa, sino estando en embarcaciones, en algunos rescates. Ya tenía una experiencia anterior cuando era más chico, que me tocó hacer un salvamento acá, justamente en la zona de Pilar, sin saber lo que era para mí un salvamento. Nada, rescaté a un chico en el río Luján, que se estaba ahogando, y por eso después cuando discutimos esto de las técnicas y todo, me salió algo innato de poder agarrarlo y sacarlo, y me quedó esa impronta. Y a medida que fui avanzando en mi vida, me di cuenta que por ahí me tenía que formar. Me habían pasado algunas cosas también dentro de la institución, que era bastante pobre en algunas cuestiones relacionadas con el agua, en cuanto al salvamento.
directo, cuerpo a cuerpo, en el agua, puro, no sin embarcaciones. Y bueno, eso fue lo que me decidió Estudiar de guardavidas. hacer el ¿En dónde lo curso hiciste? en la Cruz Roja. Y tuve un muy buen instructor, Daniel Rosales, muy buen director. Y aprendí mucho, pero también le di mucho a la institución en ese momento. Hice un libro, Salvamento Aplicado, en ese momento que cuando yo estaba dando, cuando yo estaba en la escuela, el programa era Vientos, Marea, Navegación y tenía 4 renglones. El programa tenía 4 renglones. Y me acuerdo que a nosotros nos lo dio un suboficial de Marina al programa. Y yo me quedé con sabor a poco, a muy poco. Sí. Y después de ahí empecé a escribir y desarrollé un programa muy amplio que recién, realmente en el 2007, se desarrolló de la forma que a mí me gustaba que debería recibir la instrucción los guardavidas. Mucho más completa, mucho con mayor rigor científico. Yo, estando ahí en la zona de Bahía Blanca, tuve la suerte de también hacer talleres prácticos con el Instituto de Oceanografía de Bahía Blanca. Y eso me abrió mucho la cabeza para entender la dinámica costera, las corrientes de retorno, estudiar el por qué la necesidad de que el guardavidas tiene que formarse bajo esos rigores científicos con fundamentos y con conocimientos más amplios. No quedarse solamente con lo que dice en los usos y costumbres, que está muy bueno, que los guardavidas conocen el mar por una cuestión también de experiencia, pero desconocen el por qué ocurren las cosas. Y Hacerle eso sí. una evidencia científica ahí basado, ¿no?, en evidencia científica de estudio, le da todo como un marco a eso. Japo, Ale fue profe nuestro, ¿te acordás? Cuando hicimos el curso de guardavidas. Ale, sí, Ale lo tuvimos en la materia vientos y marea, recuerdo, Salvamento aplicado. Sí, que sí. también nos dio salvamento aplicado, si llevaba material, recuerdo. Y nosotros como estudiantes en ese momento nos mirábamos mucho porque traía justamente todo esto, toda esta evidencia científica, nos traía imágenes, nos traía el porqué, qué pasaba ante un determinado viento, y nosotros siempre escuchando y sin vivir la parte práctica, nos mirábamos como diciendo, o sea, si nos vamos a exponer a esto y demás, pero sí recuerdo que ahí empezamos a tener relación con Ale. Y nosotros que por ahí estamos involucrados un poquito más, es como que estuvimos más cerca tuyo, y como dice Santi, así tener de referente una persona que tenga esa vocación en la seguridad acuática es sumamente importante. Sí, la Y verdad yo fue- te quería perdón. preguntar, perdón Santi, que te interrumpí justo que estamos acá. Vos empezaste con esta vocación por una situación inesperada de sacar una persona del río Luján y involucrarte con lo que tiene que ver en esto de lo que es el rescate. Y sobre todo, como comentabas recién, hacías énfasis en lo que tenía que ver el tema de los vientos, las mareas, todo lo que tenía que ver con esta evidencia científica. Ahora, ¿en qué momento te empezaste a interesar un poquito más sobre la parte sanitaria de lo que tiene que ver con, saliendo un poquito de la parte de tierra y de agua, ¿no? Sino la parte más en donde hoy el guardavidas está siendo como un poquito más valorado, porque hay muchos que estamos capacitándonos constantemente para estar a la altura de, como dice Santi, ser ese milagro, esa única vez ante una situación estresante. ¿Cómo está el entrevistador, Japo? Me va a robar el Está bien, podcast. muy bien, ese está. bien. Bueno, Me salí vino. en ese entonces, cuando yo hice el curso, todavía la parte de RCP sanitaria estaba bastante, si bien se daba primeros auxilios, RCP, no, por supuesto que el DA no estaba, o por lo menos no estaba como está ahora, portátil, como desfibrilador automático, semiautomático. Tuve profesor Rodríguez Pardal, que fue uno de los que empezó también con toda esta movida de RCP, que tiene su libro que es muy interesante, pero claro, hoy quedó esto, cuando uno empieza algo,
mucho más en la Argentina. Después hay que empezar, hay que actualizarlo de forma permanente. Nos quedó ese libro muy interesante, nos marcó una impronta también a nosotros, hacíamos cosas que nunca habíamos visto, unas maniobras, que si bien yo las había conocido algunas, porque dentro de la formación de prefectura tenemos un manual que se llama Manual de Conocimientos Marineros, y las maniobras de RCP son vistas, y primeros auxilios también, pero acá se ve con bastante más profundidad, se vio con bastante más profundidad, y bien me encendió una luz, pero más que una sola luz, creo que encendió un árbol de Navidad, porque me di cuenta de que el guardavidas tenía que estar capacitado en todo. Esto era una parte importante, pero cada paso que vamos dando, me doy cuenta que el guardavidas tiene que abrir todo ese espectro y ser idóneo en todo lo que estamos haciendo. No solamente mencionar un elemento o un trabajo en particular, sino aprender y practicar en forma constante. Y esto forma parte también de que la parte sanitaria es una premisa fundamental en nuestro trabajo, y hay que estar totalmente actualizado y una dinámica de trabajar en protocolos y en simulacros en forma permanente. El aprendizaje es continuo, no termina, Eso hablábamos, ni por ¿no? asomo termina en la escuela. Eso hablamos hace un ratito, ¿no? De entrenamiento continuo, de la formación constante también, y de trabajar en simulacros en espacios reales, o lo más reales posible, porque te encontrás con diferentes situaciones que hay que intentar resolver. El espacio, la víctima, cantidad de guardavidas, elementos, etcétera, etcétera. Pero bueno, vos sos una persona que hace muchos años que está vinculada al salvamento, a todo lo que es el rescate, en operativo de seguridad. Hoy sos el director, o bueno, el, el coordinador del operativo de seguridad de Lagos del Rocío, un espacio acuático acá en la provincia de Buenos Aires que tiene muchísima gente, fin de semana, con actividades acuáticas, y ahí desplegás todo un operativo de seguridad. Y bueno, también está bueno que nos cuentes un poco de eso, porque la verdad que cuando nosotros asistimos al lago y te vemos trabajar con tu equipo de trabajo, es un gusto, porque se ven materiales, se ve formación, profesionales, como no muchos lugares, me animaría a decir yo, de Argentina, ¿no? ¿Cómo es llevar adelante un operativo tan grande como el que tienen en el lago de Rocío? Bueno, esto realmente comenzó desde hace varios años también acá en el lago. Ha tenido un crecimiento hoy exponencial, digamos, después de la pandemia, y ya venía antes de la pandemia muy fuerte. Las competencias de aguas abiertas siempre me fueron cautivando. La seguridad del nadador, me preocupó mucho la seguridad del nadador. De hecho, cuando hay muchos nadadores juntos nadando, la posibilidad de que alguno tenga una muerte súbita y se nos pierda por no poder verlo, porque son tantos que están todos, a veces hay carreras que son 400, 500 nadadores, o en el caso del Ironman hay competencias que estuvimos participando de 2.200 nadadores. Wow. Y entre todo ese núcleo de nadadores por un solo carril, digamos, por un río de nadadores, alguno puede, lamentablemente, como ha pasado en varios antecedentes, perder la vida. Me llevó a que en el año 2015 hiciéramos el primer simposio sobre seguridad en competencia de aguas abiertas, donde la idea era que vayan exponentes de todos los espejos de agua que organizaban competencias, personal de salud, seguro, prefectura, nadadores, guardavidas. Me puedo olvidar de algún otro actor importante. Y la idea era concientizar a todo el mundo a hacer un cambio. De ese simposio, que fueron más de 300 personas, surgieron un montón de situaciones favorables posterior que llevaron a que
muchos tomaran conciencia de que había que hacer un cambio real. Y yo dije en ese simposio que aquellos que no se integren a estos cambios iban a quedar afuera, no porque nosotros le íbamos a poner el sesgo de un nado inseguro, sino que los propios nadadores iban a hacer que esas competencias que resultaban ser inseguras no se iban a notar. Muchos desconfiaban de lo que yo decía, pero realmente pasó. Hubo 2 o 3 competencias que eran muy inseguras y de hecho los organizadores de esas competencias no asistieron al simposio, se negaron de entrada como a participar y a aprender y los dejaron de lado. ¿Cuál es mi mayor preocupación? Que también yo hablé de lo que podía hacer una organización, lo que era la organización de seguridad en una competencia en un lago, pero fueron gente de los ríos que trabajaban en la zona ribereña, otros que trabajaban en el mar, en lagunas, entonces cada uno tiene su propia dinámica. Quizás el enfoque general sea el mismo, pero había una diferencia muy sustancial, sobre todo en los elementos, en la forma de actuar, en la forma de cómo proceder cada uno de esos actores que estaban desempeñando la tarea de seguridad. Pero mi preocupación primaria era ese nadador en muerte súbita, porque yo ya tenía evidencia científica que el cuerpo en un nadador, estamos hablando sin traje de neopreno, con una muerte súbita en expiración, sin aire en el pulmón, o quizás con un poco de aire en el pulmón, se va abajo en segundos. Yo vi una filmación que fue la que a mí me motivó a tomar esa determinación, que es de un aparato que utilizan en Europa, con cámaras y sensores, donde está filmado un nadador que viene nadando, que uno ya ve que tiene flotabilidad negativa porque viene en una angulación incorrecta, y después de la parada cardíaca se va abajo en 4 o 5 segundos, porque está también el contador del tiempo. Y me empecé a repreguntar qué pasaba si a mí me pasaba eso en el lago o en cualquier espejo de agua con un nadador que se va allá abajo. Tengo que tener el buzo de seguridad porque yo estoy trabajando con 15 metros. Tenía que sectorizar mi zona, mi lago, y decir, bueno, se me hundió uno en tal zona y qué profundidad tengo, X, vamos con el equipo de buceo. Todo lo que llevaría a sacarlo, y las chances de sobrevida cada vez iban a ser menores. De eso derivó, que está puesto en el simposio, el informe final del simposio, que fue en el 2015, el generar una boya del nadador, pero para ese efecto, que el cuerpo no se vaya al fondo, o si se va, que vaya más lentamente, que me da a mí una segunda chance, que me va a favorecer en muchos factores. El primero es que voy a darle una segunda chance a esa persona. Segundo, es que si falla esa segunda chance, tengo el cuerpo. Y tercero, que pueda dar una explicación al juez de que el hecho fue un hecho fortuito, no es algo que sucedió por negligencia. Y la boya trajo colateralmente un montón de beneficios. Contá un poquito, Ale, qué es la boya, por si alguien que está escuchando no está bien enterado. ¿Qué es la boya? La boya de seguridad, la boya del nadador es una boya que realmente no es que es un invento mío el tener la boya, porque es en el mundo. Hace varios años se fabricaron boyas inflables y se las ponían en la cintura y los nadadores nadaban. Había competencias internacionales que eran obligatorias. Nosotros desarrollamos una boya que es como un tubo de rescate más chico. Sí. Es rígido, no es inflable. Y tiene un montón de ventajas con respecto al inflable. De hecho, está recontra testeada con la gente, soporta 120 kilos una persona que se apoya, viene nadando, se cansa, se apoya en la boya, no se hunde. Obviamente que esa boya no se la podemos dar a alguien que no nada o nada malo, no flota, porque si no la agarra, se puede ahogar con la boya también, porque al no tener flotación empiezan los pasos del ahogamiento, es decir, se entra en pánico, se pone tenso, el agua empieza a tragar agua, empieza a aspirar agua y el proceso tiene movimientos erráticos y el proceso de ahogamiento es
sea, necesitan que la persona que tiene la boya a la cintura, el nadador, tenga una pericia, sepa cómo Por lo poder menos, manejarse. sí. Lo que pasa es que la experiencia también me ha llevado a repensar eso, porque yo veo muchos nadadores que ahora van al lago con la boya. A ver, tendremos que entrar a este terreno. Antes nosotros en una competencia de aguas abiertas teníamos un porcentaje de cada 100, 3, 4, 5 nadadores los sacábamos del agua. Sí. Se cansaban y muchos no sabían flotar, no saben flotar bien. De hecho, hace poquito hice un trabajo sobre flotación y en realidad 8 de cada 10 nadadores flotan erráticamente y muchos flotan erráticamente es hacer mal los movimientos, no poder sostenerse o se sostienen mal. De hecho hay un programa para empezar a hacer, porque hace poco estuve disertando en un congreso ahí en la SAMPRE y el eslogan que puse es que saber flotar salva vidas. En realidad saber nadar es parte de la prevención, pero creo que como flotar está dentro de la enseñanza de natación, yo creo que si nosotros tenemos un programa que la gente aprende a flotar antes de nadar, vamos a salvar más gente. De hecho, yo lo veo, con la boya misma, hay gente que no se sustenta, no se sabe sustentar. Entonces ahora con la boya sacamos menos gente en una carrera, porque tienen otra, es el borde de la pileta, yo le llamo, ¿no? Se pueden agarrar. Pero asimismo, hay gente que se desespera hasta que la puede agarrar. Es decir, que ese no tiene flotación. No debería estar nadando en aguas abiertas, una persona que, es lo que no se puede pasar a la parte profunda de una persona que no sabe flotar. Porque en algún punto, por ahí hay que sacarlo. Y pasa mucho, ¿no? También de nadadores que asisten al lago por ahí en competencias, que por ahí nadaron todo el invierno en piletas climatizadas, en espacios de agua cerrados. Y dicen, bueno, voy a probar en aguas abiertas, ahora que llegó el buen clima. Se anotan en una competencia, como por ahí no hay una regulación desde ahí, se anotan, asisten, claro, cuando los toca un alga, los toca un pez o algo, o se cansan o se golpean, por decir vos, también, ¿no? Una salida de tanta gente, hay veces que suceden esas cosas, te encontrás con mucho trabajo ahí en el lago que trabajan bastante, yo los veo y trabajan bastante. Sí, el tema es que empezamos a estudiar todas esas cuestiones, a ver cómo minimizamos los riesgos para poder sacar menos gente, porque en realidad cada gente que uno, cada nadador que uno lo saca del agua queda frustrado. Nos damos cuenta que con la boya, si bien no hay no los van a descalificar a los nadadores que se agarran de la boya, no hay muchos que se agarran y continúan nadando después. Y entonces cumplen el objetivo de una vuelta, 500 metros, 1000, 2000. Pero si vamos al plano de una competencia de nado, no deberían parar. Directamente sería bueno. Pero como esto es muy recreativo, muy amateur, no es tan profesional, se puede hacer así. Lo que tenemos que la gente pase una buena experiencia, pero antes de anotarse en una competencia, nosotros lo que hacemos es brindarle la oportunidad de que venga al lago y le damos una clínica, un tips para que aprendan a orientarse, aprendan a nadar, cambien el estilo, aprendan cuál es la técnica de nado para poder levantar un poco la cabeza y mirar hacia adelante. Porque no es lo mismo nadar en pileta que en aguas abiertas. No, porque le cambia el plano, cambian varias cosas, la amplitud, pero lo fundamental que siempre explico es que cambia el plano, porque el que está nadando en una pileta está viendo el fondo y se guía por la línea. Claro. Y entonces él trabaja desde la superficie para abajo. En cambio, cuando voy a nadar aguas abiertas, estoy trabajando de la superficie para arriba, porque tengo que tener el control de dónde voy. Está probadísimo que una persona que zigzaguea pierde el 20% de la distancia o el tiempo. Entonces, eso se da por múltiples factores, por la falta de simetría, por la mala técnica, porque no levantan la cabeza para mirar dónde van. O muchas veces levantan la cabeza pero ya de un punto equivocado, piensan que van bien pero ya se corrieron de la trayectoria ideal. Y hablarse de deriva, ¿no? Me imagino también. Sí, bueno, estamos hablando en el lago, no hay ninguna incidencia de abatimiento ni no, y cuando corriente,
ni viento. El viento no tiene efecto prácticamente en el nadador. Eso porque- te iba a preguntar. No, en el nadador no, en las tablas sí a veces. Las tablas Tiene mucho sí, viento. las tablas sí porque tienen lo que se le llama superficie bélica, que es de la superficie para arriba. Yo tengo una tabla inflable, por ejemplo, tiene más superficie bélica que una tabla rígida que es más baja. Ahí va. El nadador lo único que expone ligeramente es un poco la cabeza Y no le afecta el viento. cuando levanta la mano, pero no tiene el viento no tiene abatimiento, el abatimiento no lo afecta. De hecho en el lago me ha pasado muchas veces que la gente dice, me está llevando la corriente, digo, no, perdóname, no hay corriente acá. Pero es una percepción del viento, ese escarceo que hace en el agua, pero son olitas muy suaves. Ojo, a veces hay viento fuerte y sí, se genera. El viento muy fuerte puede afectar un poco, pero muy poco. No me va a abatir, es decir, a torcer mi rumbo. Claro, agarra. La corriente trabaja con la deriva, es decir, hay que aprender también cuando está en un río o en el mar, si hay corriente, bueno, esa deriva yo la tengo que ir corrigiendo cuando nado. De hecho, si voy a buscar una boya, tengo que ver hacia dónde corre y para hacer una parábola para poder llegar ahí a la boya, caer en ese punto. No es tan simple. No, Me y parece. además Tiene su- requiere cierta técnica. Uno mismo nadar en el mar, que yo necesito en la cresta de la ola poder levantar la cabeza y mirar hacia dónde voy. Si hago eso en el seno, no voy a ver nada. Y en el lago hay una modalidad de tipo un nado cocodrilo, que ya que apenas saco los ojos, inclusive respiro o expulso el aire cuando estoy sacando la cabeza, entonces es más fácil. También hay nadadores que tienen un estilo muy particular para nadar en aguas abiertas, que cada 2 o 3 brazadas, bueno, miran hacia adelante. Algunos cada brazada están mirando hacia adelante, pero no de la forma que nadamos nosotros los guardavidas, con la cabeza neutra, Claro. sino que respiran lateral y sacan la cabeza hacia el frente mirando hacia dónde va. Es diferente el nado. Apenas una miradita como para orientarse y ver para dónde están Es que si uno no mira y tiene es la única forma, la línea sucesiva de puntos es una línea recta, y si yo me salgo de esos puntos, y está probadísimo y es muy fácil de establecerlo, de por qué nosotros derivamos, perdemos el 18% en un nado, o el 20% en una distancia de X, 500 metros. Esa prueba, te lo voy a contar muy sintético, Sí. hace, no sé, pero calculo más de 12, 15 años, con José, que es un guardavidas también, que nadamos juntos, todavía seguimos nadando juntos. Íbamos a una tosquera acá cerca de Pilar, y la tosquera tenía 500 metros, y en ese momento no teníamos, no estaba Google Maps ni nada de esto. La tosquera, yo tenía un programa que se llamaba MapSur, que era un mapa no satelital, pero que sí me tomaba el GPS. Yo tenía tengo un Netrex, un GPS 3. Entonces, en principio estábamos nadando con él y luego sin ningún artilugio, esto que te estoy contando recién. Y bueno, vamos a aquel árbol que estaba al otro. Entonces nadábamos en ese entonces los dos a la misma velocidad. Y yo llegaba y él llegaba 30 metros atrás mío. Entonces digo, te estás alejando de la trayectoria, te estás desviando. No sos vos que te desvías. Si yo me desvío, yo no puedo llegar antes yo. Bueno, ¿qué hice? Digo, vamos a hacer una cosa. Yo voy a traer el torpedo, vamos a poner el GPS. No es el Polar de ahora. Lo vas a usar vos y lo voy a usar yo. Lo voy a hacer yo. Hicimos 3 o 4 tiradas cada uno y yo llevé esos datos, los llevé a la computadora y los pasé a ese mapa. Y como ahí podíamos medir, yo después en ese programa podía medir, él se alejaba 10, 12 metros, volvía a mi trayectoria. Yo tengo buena orientación, me alejaba también 2, 3 metros a veces, pero dentro de todo tenía buena orientación.
Y él, entonces bueno, hice el informe, que debe estar ahí puesto en internet, porque lo subí en ese momento, y llegué a esa conclusión, del 18 o 20% que se perdía de distancia. Pero en esos cálculos que había hecho, él empezó a corregir y mejoró después. Esto es real, porque yo no voy a inventar una cosa, mucho menos para vanagloriarme de decir nada, pero a los 4 o 5 años aparece el Polar. Sí. Y entro en una página australiana y justo había un informe sobre orientación. Y cuando lo leo, el resultado con el uso del Polar, que ya tenía gráficos y todo, era exactamente el mismo que el que había llegado a nosotros. Y le mandé eso, mi estudio se lo mandé a los australianos. Y los tipos estaban asombrados porque dicen, con estas cosas tan precarias llegaron a la misma conclusión que algo que pasó 5 años después. Y realmente cuando se dan muchas clínicas de aguas abiertas, la orientación se habla muy poco. Yo lo que le digo a los nadadores de aguas abiertas es, está muy bueno entrenarse en pileta, pero bajar 10 segundos en una pileta o 5 segundos en una pileta te tenés que matar, mejorar mucho la técnica, mejorar. En cambio, si vos trabajás orientación, vas a tener mejor performance en una carrera de aguas abiertas porque estás aprendiendo a orientarte. Me ha pasado en muchas carreras también de ver a los primeros nadadores que el primer nadador va desorientado y los otros lo siguen. Y eso estamos hablando de distancias cortas, 500 metros, boya a 300 metros. Cuando uno tiene la boya a más distancia, la orientación, o sea, ese zigzagueo es peor. Entonces yo nadé en una de 3000, dice yo nadé 3500, sí, bueno, o 3200. Claro, perdiendo distancia, nadando mal, digamos. Claro, no siguiendo un eje, pierden. una simetría. Es muy fácil establecer. Si yo te pongo un violín de acá a un objeto próximo de 2 metros, y ese violín empezamos a zigzaguear, a hacerlo zigzaguear como si fuese el punto, Sí. no va a llegar al punto que yo te establece cuando está estirado. Eso es porque vos vas perdiendo, vas haciendo más distancia. Y algunos se separan de esa trayectoria ideal, que es una trayectoria imaginaria, porque no lo podemos marcar con un hilo. Pero Che, Ale, y hablando un poquito más de guarda... Japo, ¿cómo estamos? Ahora le dejamos a Ale tomar un poquito de... Sí, que estamos en descanso, Ale, y estamos escuchando acá atentamente. Estamos bien escuchando atentamente al señor Jano. Bien, estamos bien. Sabes que yo le quería preguntar a Ale un poquito también por lo de, bueno, por su carrera de guardavidas. El otro día, Ale, estábamos hablando ahí en el lago y me contaste vos que cómo habías visto una publicidad hace un tiempo, me quedo esa, y que te marcó y dijiste, yo quiero ser guardavidas. ¿Te animás a comentarla? Porque me llamó la atención. sí, es una publicidad que quiero La vamos a hacer. quiero volver a hacerla, La vamos a hacer. porque ahí me tocó de cerca por dos cosas. Primero, cuando yo estaba en la secundaria, un compañero mío de la secundaria, no sé si era de tercer año, fue a Mar del Plata con una familia y se ahogó. Y bueno, obviamente que uno cuando es joven y qué sé yo, todas esas cosas te chocan mucho, porque cómo se puede ver una persona. Al poco tiempo que yo te contaba, que no sé cómo la hicieron esa publicidad, porque en realidad en esa época no estaban las cámaras que hay hoy que se pueden usar en el agua, como las GoPro, o si bien las cámaras de las películas las ponían en cápsulas hace muchos años también, pero me suena raro que ahí en Mar del Plata, porque esta publicidad salió ahí después de Mar del Plata, que te estoy cortando, pudieran firmar esa publicidad que me tocó porque estaba muy bien hecha y realmente demostraban cómo una persona se ahogaba, muy cruda. Y yo creo que esto es como todo, ¿no? La gradualidad sería la prevención.
los carteles, de hablar, explicar, pero cuando te muestran la realidad, es mismo que cuando ves un choque, te queda eso, y dices, ¿por qué ocurre esto? No tengo que cambiarlo. Y esa publicidad era justamente eso, que se veía y se sentía el corazón. Se veía la persona que se estaba ahogando y se sentía el corazón, los latidos, primero es la taquicardia, después la bradicardia, y hasta que el corazón quedaba en la sistolía, y ahí te das cuenta, y los silbatos, se escuchaban los silbatos, y que como que no llegaba el guardavidas que en ese momento uno tampoco estaba muy impregnado de que ¿Pero de qué era la publicidad, la verdad? era Prevención de justamente ahogamiento. que te cuidaras en el mar, que no te metas en el mar, era como una prevención. Qué moderno, ¿no? Porque qué año era Sí, esto? por eso te estoy diciendo que yo después la busqué y nunca la Sí. encontré, y pregunté 1000 veces y a guardavidas grandes. ¿Te acordás de esa publicidad? Nadie se acuerda. Mira vos, y a vos te O marcó. sea, a mí me marcó y nadie se acuerda de esa publicidad. Y bueno, hay que volver a hacerla porque creo que es una forma importante de que la gente tome conciencia. Porque Hagámosla, además es muy sencilla de hacerla hagámosla. y, y podría, bueno, de hecho, también hace unos años promoví una campaña, porque, bueno, todo tiene que ver con todo, ¿no? Ahí en Mar del Plata también Estela Carelli, que es una señora que muy pro, que se puso como Madres del Dolor después que perdió un hijo, una corriente de retorno, fuera del horario de guardavidas, ya fuera de temporada, digamos, ya empezó a investigar y nosotros la ayudamos desde ese punto. Hubo varios guardavidas que le dimos una mano respecto a explicarle lo que le había pasado y que cómo ocurrió, que lamentablemente estaba en el lugar equivocado en ese momento, que nadie y ella empezó a repartir folletos y me contaba que la resistencia más grande la encontró dentro de los guardavidas, que no le querían aceptar que ella estuviera en la playa repartiendo cosas de prevención, Sí, una sí, cosa sí. muy, muy llamativa. Después creo que se corrigió eso. Y le propuse hacer que los guardavidas hagan un video sobre las corrientes de retorno, de cada uno, o el chupón, ¿no? Bueno, que cada uno a su manera exprese, que vaya en su playa, una cámara, y se meta dentro de la corriente, o explique, a ver, y que varios guardavidas explicando, bueno, va a ser más fácil que menos gente se aprenda. Y si bien eso hay que verlo en etapas tempranas, en las escuelas, en las piletas, digamos, se puede explicar en una pileta también la prevención en el mar. Sí, claro. A las familias de los que van a la pileta, o sea, una charla general, y vamos a disminuir el ahogamiento seguramente. Folletos que se lean, realmente trípticos que se lean, carteles bien hechos. Falta mucho, para mí falta mucho para hacer. Pero yo creo que esto de las redes, una buena publicidad podría golpear fuerte. La vamos a hacer. ¿No, Japo? Vamos a hacer. Vamos a hacerla. Che, Ale, y bueno, vos hiciste toda carrera en prefectura, ¿no? Terminaste, Sí. te jubilaste, ¿no? De ahí. Sí, me retiré ¿Te retiraste? tempranamente, digamos, porque llegué a la jerarquía de prefecto, pudiendo llegar Sí. a haber seguido un par de jerarquías más, pero bueno, por una cuestión familiar y laboral de otro punto, me retiré. La fuerza aprendí muchísimo y yo me relacioné mucho con todo esto, es decir, el salvamento formaba parte de mi impronta. Estuve muchos años en Bahía Blanca y tuve a cargo la costa, digamos, todo lo que es desde Pehuenco hasta Claromecó, que es y todas las temporadas me iba 1 o 2 meses siempre la estaba recorriendo de forma permanente, o con embarcación o con el móvil en el coste, y yo llevaba siempre mi torpedo. ¿Y te tocó ahí situaciones de Me asistir? tocó, sí, con embarcaciones, sí, me tocó muchas ¿Te veces. acordás alguna que Y me que tocó, quieras contar? vivir situaciones muy, muy complejas en el sentido de que para poder movilizar al resto para que se capacite. Claro. En Pehuenco una vez me acuerdo que llegué y los 2 suboficiales que estaban en la playa estaban todos mojados. No había en ese momento servicio de guardavidas. Y
hubo una persona que se está ahogando y la prefectura no tiene todos los de prefectura, los integrantes de la prefectura no tienen condiciones de natación óptimas, es una base muy precaria, algunos nadan muy mal y hay algunos como los nadadores de rescate, y hay algunos que nadan muy bien. Y el jefe en ese momento había mandado 2 suboficiales que no tenían condiciones de nado, muy mal preparados, es decir, muy mal elegidos, como bien seleccionados para ir a un lugar a hacer, fueron con una embarcación, pero resulta que la embarcación que estaba en la playa no le arrancó el motor para poder ir a hacer el salvamento. Y de hecho la prefectura tiene muchas anécdotas contrarias que no le suman en los distintos sectores costeros, justamente porque mandan gente de otras provincias sin el conocimiento del mar, o una moto de agua, una embarcación, y repito, no tienen una condición de nado de autosalvamento, ni siquiera para eso, menos de salvamento. Y los suboficiales estaban ahí todos mojados y se le había ahogado a la persona, y ellos casi se ahogan ellos, porque estaban vestidos, no estaban con la ropa adecuada, y ha habido varios videos también que la prefectura después fue corrigiendo algunos puntos, que gente que tiene que estar con el equipo adecuado, por eso los nadadores de rescate tienen un equipo, pero no todos están en los puntos que tienen que estar, o en el momento adecuado. Entonces, bueno, en el ámbito costero hay muchas situaciones por parte de la prefectura. Y en el interior, la prefectura con los guardavidas hay como una comunidad. Ya en esta zona es bastante más difícil. Así pasa en el interior, digo, de trabajar en conjunto. En el interior es mucho más fácil que se haya una simbiosis, que por ahí el de prefectura le enseña algunas cuestiones de navegación, embarcaciones a los guardavidas, y los guardavidas aporten todo lo que saben de primeros auxilios, RCP, salvamento también de la costa, elementos, exacto. Sí, Ale, y vos Y siempre, eso, bueno, perdón, sí. porque vos tenés una organización, algo que creaste vos, que es integración práctica guardavidas, y siempre estás insistiendo como desde esto, ¿no? Desde la integración, desde las diferentes, fuerzas o guardavidas, prefectura, trabajar como en conjunto, en coordinación, y eso es algo que la mayoría de las veces se complica, ¿no? Como establecer conceptos en común o formas de trabajar en conjunto, cada uno de su especialización. ¿Crees que es posible que eso suceda en algún punto? De trabajar en conjunto, ¿no? Porque... Desde ese momento que yo te conté esta situación en Pehuenco, me di cuenta de que había que trabajar con esto. Y desde ese día y hasta el día de hoy vengo insistiendo en que eso tiene que ser así. Lo que ocurre es que en el interior, insisto, es más sencillo porque el jefe de los guardavidas o los guardavidas se pueden sentar con el jefe de la prefectura. Claro. Van a cualquier dependencia y piden una reunión. Lo que pasa es que no se llega a armar algo íntegro, porque podemos ir a Mar del Plata o podemos ir a Colón, por ejemplo, pero son dos situaciones totalmente diferentes. En Mar del Plata o en la costa, los operativos se deberían sentar todas las fuerzas a armar un solo operativo de seguridad, o por lo menos armar los protocolos, porque cada vez que hay un hecho, hasta dónde actúa el guardavías, hasta dónde actúa la prefectura, qué capacidad tiene la prefectura, qué capacidad tienen los guardavías, puedo usar los medios de la prefectura, aprendo, no aprendo, qué tiene, qué no tiene, y así con las otras fuerzas amigas, que son bomberos, defensa civil, lo que sea. En los lugares donde son inteligentes y se sientan, la cosa es más fácil. La mayoría de los lugares tienen sus propios egos. Tenemos ego entre nosotros los guardavías, por eso lo mío se llama integración, porque me gusta integrar a todos los guardavías de todos los estamentos que vienen. Puede ser un guardavía de cualquier sindicato, o el otro de una escuela privada, lo que fuese. Lo que pasa es que hay tantos recelos, tantos problemas, que nosotros estamos desunidos en todo, y eso nos perjudica. Cuando caso que por ejemplo no tiene Brasil, porque Brasil
con Sobrasa puede unificar algunos criterios. Nosotros acá esto que lo hace uno, el otro no, el otro que feo, que lindo, que esto no sirve, todo. Y eso nos suma. Pero estamos así por eso. Si todos hablamos el mismo idioma y apuntamos para el mismo lado, podés tener tus diferencias, distinto color de camiseta, pero apuntemos a lo mismo. O sea, acá estos cambios. Pero a veces se complica. Aprovecho, Ale, justo decías lo de Sobrasa, y me acuerdo de un tiempo que vino David, ¿no? Spielman estuvo ahí en el lago. Sí. ¿Cuándo fue? ¿Que habían hecho? Eso fue una diplomatura que se hizo de la Fundación Favaloro. Sí. Es muy interesante y bueno, en ese momento creo que tuvo el doctor Intevi, que es un guardavidas, y lo pudo traer junto con EFSA, que es un member de la ILS, porque ese era uno de los requisitos para traerlo al doctor Spielman. Nadie lo puede traer así porque sí. Él viene solamente si es una situación de este tipo. Y bueno, obviamente muy positivo, porque yo ya lo conocía, porque en el 2015 estuve disertando allá sobre las legislación y prevención de natatorios de la Argentina en Brasil, en San Pablo, en un simposio de piscinas más seguras. Y me atendieron muy bien, la verdad que me sentí recontra cómodo y pude expresar lo nuestro, que ellos están bastante atrasados en el tema ¿Sí? en el tema de lo que es natatorio. Ahora se actualizaron un poco porque armaron una legislación, pero nosotros habíamos avanzado mucho con respecto a esto, ¿no? Lo que pasa es que también se quedó en el tiempo eso. O sea, hoy Vos un tiempo trabajaste como inspector, ¿no? Del municipio acá de Pilar, de piscinas. claro. ¿Cuál había sido tu trabajo ahí en ese momento? No, bueno, me propusieron controlar, un poco evaluar la cantidad de piletas natatorios que había en Pilar que requerían la presencia de un guardavidas acorde a la legislación. Primero que tuve que armar un montón de cuestiones de legislación porque estaba... Y después que el municipio no tenía idea de cuántas piletas había. Me habían dicho 12 y terminé contabilizando 200 en su momento. Hasta el 2015, 200 piletas colectivas, de uso colectivo, que requerían por la legislación, acorde a lo que había mencionado, la idea que me marcaba el municipio, que querían que todas las piletas tuvieran guardavidas, que estuvieran dentro del marco legal, no las piletas domésticas. Claro, claro. De hecho, 40-45% de los puestos laborales de Pilar se aumentaron con esas inspecciones, porque había piletas que yo encontré hasta un zapatero haciendo guardavidas en una pileta, y muchas piletas sin guardavidas, y en otras que simulaba haber guardavidas y no había, estaba la libreta y no estaba guardavidas, o había otras situaciones irregulares. Entonces, esa muestra se tendría que haber replicado a todos los municipios del distrito de la provincia de Buenos Aires, cosa que no se hizo. Y yo todo lo contrario. El micrófono. Japo pide el micrófono. Sí, tengo una pequeña pregunta acá para Ale. Nada, hace un rato que venimos con Santi escuchando con vehemencia cómo hablas de la seguridad, del equipo de trabajo, de los 2000 nadadores que has tenido en competencias de aguas abiertas, y claramente todo lleva a un determinado estrés, todo eso, tener semejante mochila sobre tu espalda, tener no solo esos 2000 nadadores que mencionabas hace un momento en diferentes competencias, situaciones, sino también un equipo de trabajo. ¿Cómo manejas ese estrés post competencia después de haber estado en una jornada intensa, llámese en el lago, pileta, o como mencionabas hace un momento, de recorrer diferentes tipos de espejos de agua en natatorios, de encontrarte que te habían dicho 12, 200, y es como que se te empieza como a subir un poquito eso, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo tengo una ventaja que ahora tengo mucha experiencia, y la experiencia es lo que te da cierta cintura para manejar estas situaciones, porque cuando uno
se encuentra con estas cosas cuando es más joven, es como una sorpresa, entonces por ahí sí te produce un cierto estrés. Hoy yo voy al lago, lo digo distendido, estoy totalmente atento siempre, pero no siento esa presión que por ahí sentía antes, de que tengo todo mucho más controlado, más fácil, armé todo más fácil. Entonces creo que eso se puede mejorar primero con la capacidad de mejorarte vos el día a día, capacitarte, estar bien, estar seguro de lo que estás haciendo, entrenándote, porque sabés que si vos te tenés que tirar vas a nadar igual. Y sabiendo también que el equipo con el que estás trabajando sí, por supuesto, responde espalda con espalda. La elección de cada uno de los guardavidas también lleva tu tiempo para poder decir, bueno, vos vas a estar al lado mío en esta situación. Anécdotas hay por todos lados, han pasado situaciones, he estado con un equipo de trabajo en un Ironman y que el guardavidas al lado mío se dé vuelta con el kayak y no se pueda subir, por ejemplo. Entonces, digamos, lo de máxima, ¿no? Quien te debería cuidar no podía autosalvarse, no podía resolver una situación por él mismo. Después cuando tuve que seleccionar equipos, por ejemplo, para lugares como Lagoon Pilar, una Crystal Lagoon, la selección tampoco fue fácil porque la idoneidad con los elementos no era fácil de encontrar gente que supiera manejar todos los elementos, sobre todo una tabla de stand-up en ese momento. Y bueno, de ahí siempre mi lucha para que los guardavidas sean idóneos con todos los elementos que existen. Del primero al último, el torpedo, el boya de rescate, el tubo de rescate, las tablas de salvamento, las tablas de sub, las embarcaciones, una bolsa de rescate, todo, más toda la parte sanitaria que vemos, todo eso, bueno, cuando está más o menos íntegro, puede decir que el guardavidas tiene un puntaje que se acerca al 10. De hecho, hubo un tiempo que yo hice una broma que me resultó bastante pesada en las redes, porque cuando estaba esto de la revalida que se cambiaba, yo hice una tabla. Y entonces en esa tabla puse, bueno, del 1 al 10, el guardavidas que sabe, en ese momento también estaba la discusión, esa discusión que se armó cuando cambió el protocolo de solo con las manos, entonces el abordaje de ahogamiento parecía que era un mito que se había desterrado, que no existía más. Bueno, decía, bueno, conocimiento de RCP con abordaje de ahogamiento, ¿sabe? Sí, bueno, un punto. Lo demuestra, ¿no? Nada en tanto tiempo, 400 metros en tanto tiempo, bueno, un punto. Bueno, entonces la tabla tenía 10 puntos, pero ahí aparecía el uso de las tablas, las tablas de sub, todos los requerimientos que uno, las exigencias que debería hacer, bueno, este guardavidas sabe todo esto, embarcación, todo, tiene un 10. Entonces el guardavidas tenía que pelear un puesto de trabajo. De todos se van a los currículums, aunque sea un natatorio, pero yo podía tener la opción de tomar el guardavidas de 10, no el guardavidas de 2 que me cobraba menos y que yo le pagaba menos. O era amigo de. Entonces yo necesitaba que ese guardavidas tome el mejor. Vos tenés 10, 8, bueno, también hay que ver quién tomaba eso, pero era una especie de utopía que lo subía a las redes como diciendo, bueno, a partir de ahora va a tomarse así. Y bueno, el primer enfrentamiento fuerte lo tuve con algunos sindicatos que me decían, pero esto no puede ser así, no pueden poner eso, como asustados, claro, por algo que era la realidad, que hoy se está dando como realidad, porque hoy todos se están esforzando para mejorar en la parte sanitaria, mejorar en las tablas, hace un curso de embarcaciones viene, hace un curso de tal cosa viene, porque hay esa necesidad de que Guardia se dio cuenta que no es. Hoy hay un poquito más de curiosidad, hay más elementos, claro, bueno, se sumaron mucho más recursos. Fue creciendo. En el tema de lo que tiene que ver con, o sea, con las escuelas hay mucho más escuela y como mencionaba recién, valga la redundancia, el tema de los recursos que se fueron sumando.
Bueno, La tecnología sobre todo, porque te da la posibilidad de estudiar, como hablábamos hace un momento, de la biomecánica del ser humano, como para poder abordarlo, economizar movimiento, economizar energía, y sí. hacer una extracción positiva sin tener que lastimar a la víctima o generar algún tipo de presión innecesaria. Pero eso se da creo hoy, hablamos mucho con Santiago en un montón de aspectos y es, como te digo hace un momento, verte a vos con esa energía, con estar atento dentro de lo que es el lago y tener así un referente de ese punto es muy positivo por ahí para nosotros, para mí, el tema del agua. Voy a aprovechar y vamos a contar que el otro día fuimos al lago a dar un curso con Japo tempranito, eran como las 9:00 de la mañana, ahí en Lago del Rocío, y ya estaban armando ustedes el operativo. Y te vimos a vos 7:30 llegamos. 7:30, era tempranito, sí, y Ale ya estaba temprano ahí haciendo los bollados, armando todo. Y te metiste con la tabla y fuiste a remar y vos sos una persona que conoce más que nadie, creo que el lago donde trabajás y nadás y entrenás todos los días, qué sé yo. Pero que te metiste con el chaleco, salvavidas, que es el que exigís vos para la gente que tiene. Entonces como también mostrando con tu ejemplo, ¿no? Porque la verdad es que no tenés necesidad, salvo que te pase algo, de usar un chaleco para mantenerte a flote, pero como vos lo exigís, te lo pusiste. Y siempre cumplís con eso. Esto es algo que me acuerdo que destacamos con Japo y que es algo que, bueno, nada, por algo sos un ejemplo para muchos de nosotros, ¿no? Como guardavías y como profesional. Y sí, eso es importante, el ejemplo siempre queda. Yo eso lo traigo arraigado de la prefectura cuando yo tenía que hacer un procedimiento, por ejemplo, policial y el primero que entraba era yo, pudiendo mandar un suboficial como carne de cañón. Y bueno, este ejemplo me parece que forma parte de los valores de cada uno y la seguridad. Y volviendo un poquito al tema de lo que hablamos del rigor científico, cuando yo, después que empecé a ser profesor de salvamento aplicado aquí en Bahía Blanca, y además de reformatear el programa, hice un manual que todavía al día de hoy lo usan. Y yo en ese manual le puse en el prólogo, esto es para ahora, pero lo tienen que ir modificando, lo tienen que ir actualizando, porque los tiempos pasan. Pero si yo ese manual que era del año 95, ustedes lo agarran, en ese manual nosotros teníamos un convenio con el Instituto de Oceanografía que les expliqué recién, y teníamos ya internet, que nuestros proveedores eran ellos, y teníamos acceso a un montón de información. Y dentro de ese manual yo ya ponía, es un caso interesante, de todo lo que había ampliado para mí el espectro, y los chicos en ese momento también salían con la habilitación de timonel. Este ejemplo es interesante, la meteorología aplicada, la meteorología vista desde un punto de vista ya con las interpretaciones, no las imágenes satelitales que vemos ahora en las aplicaciones, sino los cuadros sinópticos del tiempo, donde estaban los centros de alta y baja presión, y la modificación día a día, y eso podía, con el estudio con distintos aparatos, un barómetro, por lo menos un anemómetro, uno podía establecer y aprender la meteorología desde ese punto de vista. Y después también mencionado los calles de rescate. Yo no me acuerdo si en el libro hablaba de las tablas, creo que no, porque todavía no estaba muy, pero era muy avanzado para esa época. Y hoy la meteorología forma parte de algo sustancial para mí, porque el pronóstico y el acertar el tiempo puede ser primordial para que una carrera se haga o no, para la seguridad de los nadadores, para decirle a la gente que venga o no venga al lugar. Puede alertar también en una playa que le pase toda cual cosa, puedo adelantarme, no que hacerlo en el momento que ocurre. Muy importante. Eso también es una deuda que tiene para mí la formación, que la meteorología tiene que enseñarse como ciencia y todos tienen que saber determinar qué va a ocurrir con el tiempo en ese lugar donde están hoy trabajando. Muy importante. Como para poder armar una estrategia, ¿no? Y ahora que vos decías esto, me acuerdo que hace unos años, ayúdame Ale con esto, había habido una competencia de aguas abiertas en el mar, que hubo unos ahogamientos. ¿A dónde había sido? Había sido un tema importante, fue grave, ¿te acordás?
dos cuestiones que pueden ser previsibles en este caso. Lo que hace referencia en el mar fue la competencia Río Mar, hace unos 4 o 5 años, que desgraciadamente murió un nadador, y que esa competencia de base ya hubo un antecedente en Pacucuá Posadas, que murieron 7, 8 nadadores, y de lo cual el jefe de la prefectura terminó preso con prisión efectiva. Y en este caso, la competencia era se nadaba de Río Mar, por eso se llamaba Río Mar, por el río Quequén, salida al mar y vuelta a la escollera iba a la playa. Y mal evaluadas las condiciones meteorológicas, las condiciones del tiempo, hubo una rotación de tiempo que estaba prevista, pero no fue evaluada por la organización. 550 nadadores, de los cuales no fue una tragedia porque tuvieron un dios aparte, porque los kayakistas que también acompañaban a los nadadores no eran experimentados y perdieron los elementos, los tuvieron que sacar con el guardacosta, la verdad que la prefectura trabajó muy bien. Y bueno, desapareció uno, no usaron boya de seguridad. En este caso, quizás el nadador puede haber muerto por hipotermia, puede haber muerto por paro cardíaco, por lo que fuese, pero el cuerpo, al no aparecer el cuerpo, es imposible conocer la causa. ¿Nunca apareció? No, porque el cuerpo en el mar se da varias circunstancias. Vamos a hacer alguna pausita que pongo que grabar de vuelta, que tengo que hacer una no sé qué. Ahí va, bueno, vamos con la segunda parte. Estábamos hablando, Ale, de la parte esta de, bueno, lo que sucedió, y me hablabas del ahogamiento, cómo son las etapas o las fases ahí dentro de lo que es el mar, ¿no? La situación. No, el tema es qué pasa con el cuerpo. Ahí suceden varias cosas, en realidad, porque ahí tendríamos que hablar de lo que es un código X, lo que es una sumersión confirmada, es decir, una persona que uno ve que se sumergió, que mal llamada fondeo, porque fondeo es cuando se fondea un ancla, Sí. es una sumersión, y el cuerpo lo perdemos de vista, de la superficie, y ahí se arma lo que se denomina en protocolo de un código X, que es la búsqueda con la seña, con los brazos cruzados, la búsqueda de ese cuerpo, que es muy compleja, y depende del escenario. Y muchas veces tenemos suerte de encontrarlos, pero nosotros en la Argentina no tenemos ese protocolo. O sea, existe, a veces se explica, pero no se practica, y mucho menos no se lleva a cabo en la práctica, mucho menos en la playa, porque no hay esa búsqueda. Se hace muy sincronizada con medios, con líderes en tierra, en agua, algún medio aéreo puede haber también. De hecho, si se hace bien, tiene que estar. Y los guardavidas tienen que estar munidos de aleta, snorkel y luneta, y practicar el descenso, el rastrillaje por el fondo, volver a emerger, ir un poco para atrás y volver a emerger, y eso se hace durante 1 hora, mínimo, porque nosotros durante la primera hora estamos buscando una víctima. Después de la hora vamos a pasar a buscar un cadáver. No nosotros los guardavidas, sino que tiene que haber un paso previo. Entonces imaginemos el escenario en donde se le murió el hijo o se ahogó el hijo de una familia que está en la playa. Es bastante complejo que esa búsqueda de esa víctima la estén observando todos, gritando y armando una escena bastante compleja, del cual a medida que pasa el tiempo, las posibilidades de sobrevida con secuelas o sobrevida de esa víctima son cada vez menores. No me refiero a la tabla de los 12 minutos, porque ha habido casos de gente que en agua fría, chicos sobre todo, han estado 1 hora sumergidos y han sobrevivido. En el puerto de Buenos Aires hubo 48 minutos bajo el agua y sobrevivió sin secuelas. ¿Ah, sí? Sí, porque hay distintos mecanismos, sobre todo el agua fría y en chicos, que hace que pueda sobrevivir. No es lo común, pero pasa. Entonces por eso se puso mundialmente, de hecho Spillman también lo ratifica, que la búsqueda del cuerpo es la primera hora.
de la víctima, perdón. El cuerpo es un cadáver, ya lo busca la prefectura. Nosotros no tenemos por qué estar buscando el cuerpo. Eso es un proceso ya legal, un proceso de otra característica. Por lo tanto, en esa transición entre que la familia está en la playa, tiene que estar contenida. De ahí nace un poco también esto de los primeros auxilios emocionales, los psicológicos, que es importante que hay algunos que estén preparados para eso, para esa contención. Porque después ahí, cuando la contención tiene que estar, aunque aparezca la víctima, aunque aparezca el cadáver. Por supuesto que es más doloroso cuando aparece el cadáver, porque ya no hay ningún tipo de solución. En el caso de estamos relatando esto porque estamos hablando del nadador que falleció en la competencia de Pacucuá, de Bermejo, el apellido. Ese chico, al no encontrarse el cuerpo, porque el cuerpo, una vez que se hundió, el cuerpo puede permanecer a flote. Era una vieja discusión si está con aire en el pulmón y tiene una flotabilidad positiva el cuerpo por sí. El cuerpo tiene flotabilidad positiva, neutra o negativa. Pero uno con flotabilidad positiva es probable que quede flotando un tiempo. Si uno no tiene boya ese tiempo, a poco tiempo el cuerpo de alguna forma se sumerge, va lentamente algunos, otros más rápido. El agua salada, la densidad del agua salada, al ser más densa, el cuerpo flota más. Por supuesto que es muy probable que el cuerpo permanezca a media agua. Ya es difícil encontrarlo igual, porque ahí aparecen las corrientes paralelas, sobre todo las que están ahí en la zona de rompiente o las de retorno, y se nos complica. Pero si el cuerpo ya se va abajo, porque se dieron las condiciones para que ese cuerpo se precipite al fondo, la única manera de emerger que tiene, en el mar tiene dos. El primero, que haya mucho oleaje y el oleaje lo arrastra a la costa, que puede pasar. Y el segundo es que el cuerpo empiece a descomponerse. Cuando se descompone, vuelve a ascender a la superficie y ahí sí el viento o la misma corriente lo puede derivar a la costa. O lo saca afuera. Si lo agarra la corriente de marea, ya a 200 metros de la costa tiene efecto, lo va a derivar inclusive a mar adentro, en algún punto, o si está cerca de la que puede meter dentro de la Plata, depende de las circunstancias. De hecho, esa chica que se ahogó en Punta Rasa haciendo skate, hace unos años nunca la encontraron, porque ha pasado eso. El cuerpo lo expulsó mar adentro. Y bueno, ya sabes, ese cuerpo después se desintegró. Bueno, eso que se le ha pasado a este muchacho. Cuando una vez el cuerpo se descompone, puede no ascender por la fauna marina. Es decir, si los peces empiezan a morderle la zona blanda del abdomen, normalmente van a la cara, empiezan a comer los restos y desprenden los gases porque se agujerean en la parte del estómago. El cuerpo pierde la flotabilidad total. Se lo consumen los peces o se pudre el cuerpo y quedan los huesos, y bueno, por ahí puede aparecer algún hueso que tendrá que por medio de ADN a ver si pertenece a esa persona, pero es muy difícil que el cuerpo aparezca. O sea, se da un desaparecido, lamentablemente, que no tendrá que su proceso judicial para que lo declaren muerto. Algo que no hay que tratar de que no ocurra, sobre todo en una competencia de aguas abiertas, con una simple boya se soluciona. Eso es lo que vos estás ahí siempre insistiendo, y bueno, en tu lago, y hay muchos lugares donde se impuso. A Dios gracias, diría el gaucho, muchos han imitado. Y yo, en vez de pensar, pucha, en el lago nosotros trabajamos de esta forma, no tienen por qué imitarme, que sean originales, sí. No, yo estoy recontento. Yo no comercializo las boyas, se las di todas porque nació, porque ahí está Jorge, que es un muchacho que trabajaba en la textil, y yo le dije, hay que hacer esto, y él lo terminó de confeccionar. Después lo corregí varias veces y funcionó. Pero él vendió muchísimas de esas boyas, y hay muchos lagos, por ejemplo, Puerto Pilar,
Puerto por Escobar, puertos en Escobar. Hay un lago en San Luis, hay muchas competencias de aguas abiertas que la prefectura exigió obligatoriamente, que está exigiendo el uso de la boya, justamente para que no pasen estas cosas. Y bueno, hubo un crecimiento exponencial. Hoy los nadadores no se quejan por la boya. Hace unos años había algunos nadadores que eran detractores, sobre todo aquellos más viejos, que decían, no, me molesta, no. La incidencia de la boya es casi nula en el nado, y si la tiene uno, y esa pequeña resistencia la tienen todos, que compiten. Es como un cinturón de seguridad, es incómodo, pero hay que usarlo. No. ¿Japón? No, escuchando atentamente, no mucho más para preguntar, simplemente agradecer. Sí, Me llevamos parecen casi- unos jueces, no más preguntas. No, No, pero la verdad que, o sea, preguntar sobre un montón de cuestiones podríamos estar haciendo 3 Podríamos horas hacer de otro, podcast. otro capítulo más adelante, ¿no? Y hacemos otra... Y podemos ya estar en el lago realmente con mates, como Ahí va, dice la el próxima. podcast, y grabar el comercial que Ale estaba proponiendo en su momento. Lo vamos a grabar. ¿Sabes, Ale? Que bueno, ya, sí, vamos cerrando aparte porque mañana tenemos taller de rescate con embarcación, así que hay que irse a dormir tempranito. Sí, de verdad. Sí, ¿no? Son. Ya son las 11, hay que ir a dormir tempranito que mañana activamos. Pero lo que te quería preguntar, Ale, como para cerrar, fuimos hablando un poquito de todo, hay mucho más tema para hablar, por eso te digo que quizás hagamos otra comida y otro capítulo un poquito más adelante, pero como para cerrar vos hace muchos años que sos guardavidas, que viste pasar muchos guardavidas, mucha cantidad de guardavidas recibís, estudiantes ahí en el lago también haciendo guardias, etcétera, en las formaciones que brindás, bla bla bla. ¿Cómo en un concepto general vos cómo ves al guardavidas argentino? ¿Cómo lo definirías? Desde tu experiencia, ¿no? Digo, que conocés, has viajado, has hecho formaciones en muchos lados, pero el guardavidas argentino. O también hacer un poco un paralelismo entre cómo era la formación de antes y cómo es el guardavidas recibido hoy. El guardavidas argentino tiene a nivel mundial una característica que lo destaca. Estamos ahí en los primeros lugares junto con otros países que están muy evolucionados. Tenemos mucho tiempo de formación. Quizás demasiado. No digo que la carrera es interesante, pero se podría dar como hoy les estaba hablando, con un poquito más de rigor científico, un poco más profunda, la parte teórica sobre todo, y aplicar un poco más la inteligencia en la que es la parte práctica, que se ven todavía en muchas escuelas situaciones que no, en el contexto del día a día no se usan, no se ven. Entonces perder tiempo por ahí en determinadas acciones, pudiendo hacer otras que sí realmente le van a servir más como herramientas de trabajo. Sobre todo lo que es hoy la parte del trato, la parte social, con las distintas variables que tienen cada espejo de agua, cada situación en particular. Los veo que muchas veces los chicos salen demasiado verdes en ese aspecto. No saben resolver una situación compleja a nivel desarrollo de la situación que les favorezca a resolverla, ¿no? Más que nada. Después toda la parte de instrucción, también veo que hay muchas escuelas que se han quedado en el tiempo y otras que no, que han evolucionado, que están muy avanzadas en tipo nivel internacional. Hay que apuntar a eso. A mí hay que apuntar a que los guardavidas tengan esa enseñanza, salgan ya desde la escuela con toda esa formación íntegra, que pasen por todos los elementos, que conozcan, que salgan con la habilitación de conductor náutico, que tengan la posibilidad de poder ser timonel de rescate, y que aunque nunca vayan a utilizarla, bueno, sepan que tienen ese respaldo atrás, esos conocimientos,
Es muy bueno guardavidas argentino, pero creo que yo cambiaría un poco la formación. Hay como que actualizarlo un poco, ayornarlo un poco también, ¿no? A estos tiempos. Sí, claro. Y hay muchas escuelas que yo lo veo en el lago, pasan muchas escuelas y veo muchos aspirantes y chicos que se han recibido hace 3 4 años y no han tenido nunca acceso al uso de una tabla. Hay en escuelas que se las mencionan, pero tampoco se las enseñan, y otras que se las mencionan y le dicen que no sirven. O sea, Sí. hay de todo, pero la tabla tampoco, o cualquier elemento, ¿no? de rescate, un tubo de rescate, no es usarlo un día, o enseñarlo a usar 2 veces, 3 veces, sino que es permanente, la práctica. Ahí es donde uno tiene eso que yo siempre menciono, que es la idoneidad. Idoneidad es esa sapiencia, esa expertise que tengo con el elemento, que yo sé que lo puedo dominar y puedo trabajar el elemento, y sé hasta dónde tengo el límite, hasta dónde no, hasta dónde voy a entrar en el marco del elemento, hasta dónde no, hasta dónde me da la capacidad. Sabiendo remar con las tablas de stand-up, que hace unos años, nosotros también venimos, hace más de 10 años, también venimos bregando con el sub-rescue, y ahora se está poniendo bastante de moda, en las escuelas también. Hay que cambiar la modalidad, pero tiene Hay una base como para un buen pintar, un buen seguir puntaje, trabajando. sí. Y bueno, ya para cerrar este podcast, como siempre decimos, lo escuchan bastante gente que está empezando a estudiar o que está por decidirse a estudiar o que está en las primeras etapas de la carrera de guardavidas, viste que ahí es cuando más entusiasmado estás, por ahí cuando vos que estás, bueno, ya hace tantos años trabajando de esto, has formado cientos de guardavidas, que decirles un mensaje ahí como para motivar y nos vamos a dormir, les prometo. Que nos tengo que levantar tempranito. Y el mensaje motivador, que este es un trabajo que requiere de altos valores de altruismo, es decir, el que hoy uno ve que entran quizás a una escuela por el entrenamiento, y después se va modificando ese pensamiento, ¿no? Diciendo, no, bueno, encontré otra cosa, y uno ve el entusiasmo, ve muchos chicos que ven un mundo nuevo, conocen un mundo nuevo. Eso es muy importante en esta etapa de lo que estamos viviendo en la sociedad actual, que no encuentran un rumbo. Entonces el curso de guardavidas creo que a muchos le da esto, ¿no? Lo que antes, salvando la distancia, se lo daba el servicio militar. Es decir, encuentran un porqué de algunas cosas. Y cuando se dan cuenta que ese porqué es salvar a otro y en algún momento lo pueden hacer, bueno, eso queda una marca en el alma que no te la saca nadie. Vos salvaste a una persona o le dijiste, así haciendo prevención, que no se puede mensurar eso, pero digo, ¿cuántas veces hice este trabajo? Lo hice y por ahí salvé a mucha gente que es ahogada. Y es cierto, pero es algo muy interno. Sí, es una carrera loable y me parece que digna de que todos los que estén en condiciones la puedan hacer. Muy bien, bueno, y que se acerque al lago también, ¿no? Que esté por acá a conocer, Las puertas del lago están abiertas para todos siempre, desinteresadamente muchas veces, para que vengan a capacitarse, y tenemos los elementos siempre a disposición. No somos celosos de lo que tenemos, al contrario, siempre somos abiertos para que todo el mundo aprenda, que es la idea. En el lago ha pasado muchísima gente que aprendió de todo y es nuestra satisfacción. Todavía nos queda mucho por hacer. Bueno, pero mañana nos levantamos tempranito para seguir haciendo. Vale. Bueno, dale, Japo, ¿querés Decir cerrar? buenas noches para todos. Gracias Ale, gracias Santi por un nuevo capítulo. Bueno, ahí cerramos otro. Gracias, Ale. Nos Bueno. vemos mañana y Buenas noches, gracias a ustedes. bueno, cerramos otro capítulo de Tomando Vino entre Guardavidas con Ale Jano Fontana, acá de Pilar. Nos vemos la próxima.